Lo que sucedió durante la infancia y juventud de Jesús es un tema sobre el cual no se encuentra mucha información en la Biblia. Los evangelios de Mateo y Lucas mencionan brevemente su nacimiento, pero rápidamente pasan a relatar su vida adulta. El Evangelio de Lucas narra una historia en la que Jesús es dejado atrás por sus padres en Jerusalén cuando tenía 12 años, pero eso es todo. No hay menciones sobre su relación con otros niños, su educación o el posible uso de sus poderes en la infancia. De hecho, ninguno de los autores de los libros que componen la Biblia abordó estos aspectos. Sin embargo, otros autores en la antigüedad escribieron sobre estos temas. Varios libros circularon entre las comunidades cristianas, proporcionando justamente este tipo de contenido. El más antiguo y posiblemente el más popular de estos textos fue el llamado Evangelio de la Infancia de Tomé. No debe confundirse con el Evangelio de Tomé, que es otro texto distinto. El Evangelio de la Infancia de Tomé, del cual estoy hablando, fue encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi. Podemos hablar más sobre esto en otro video. Este texto, también conocido como los Hechos de la Infancia de nuestro Señor Jesús Cristo, circuló en al menos 13 lenguas en la Antigüedad y en la Edad Media. Incluso hay una posible referencia a él en un texto del siglo VI por el obispo Ireneo de León, lo que demuestra su gran antigüedad. Además, es un libro sumamente curioso porque la imagen del joven Jesús que presenta contrasta con nuestras expectativas modernas. Entonces, ¿qué dice exactamente este texto? El libro comienza con las siguientes palabras: Yo, Tomé, el israelita, proclamo a todos ustedes, hermanos entre los gentiles, para hacer conocer la gran infancia de nuestro Señor Jesús Cristo y cuántas cosas hizo al haber nacido en nuestra región. A partir de aquí, se presenta una serie de momentos de la infancia de Jesús, comenzando con lo que quizás sea el episodio más famoso de todos, que incluso aparece en el Corán y en películas de Hollywood, donde Jesús da vida a unos pájaros de barro. Sin embargo, esta historia es mucho más compleja y curiosa. Según el texto, cuando Jesús tenía 5 años, estaba jugando en un arroyo, separando las aguas en diferentes estanques y purificándolas milagrosamente solo con el poder de su palabra. Durante este juego, también tomó un puñado de arcilla y moldeó 12 gorriones. En un momento, un hombre vio a Jesús haciendo estas cosas y, como era el sábado, fue a José para decirle que su hijo estaba profanando el día sagrado. Entonces, José inmediatamente fue a buscar a Jesús el arroyo y cuestionó al joven Jesús diciendo: ¿por qué haces estas cosas en sábado, cosas que no están permitidas? Y Jesús, al escuchar esto, simplemente aplaudió y dijo a los gorriones: vayan. Y entonces cobraron vida y volaron. Todos quedaron asombrados por esto y fueron a contar a las autoridades locales lo que había sucedido. Aunque esta historia pueda parecer extraña, se refiere a temas comunes que también encontramos en los evangelios canónicos, aunque de una forma más alegórica. En los evangelios canónicos, Jesús también es confrontado por violar el sábado, por ejemplo, y estos 12 gorriones a los que Jesús dice vayan probablemente se refieren al envío de los 12 apóstoles. Estas alegorías aparecen a lo largo del Evangelio de la Infancia de Tomás, pero por ahora, continuemos con la historia de los pájaros de barro. Después de enviar a los pájaros, el texto dice que el hijo de un escriba, al mismo tiempo que Jesús jugaba junto al arroyo, tomó una rama y comenzó a romper los estanques que Jesús había hecho. Al ver esto, Jesús le dijo al niño: «Oh, injusto, impío e insensato, qué mal te hicieron los estanques y las aguas.
He aquí, ahora te marchitarás como un árbol y no producirás ni hojas, ni raíces, ni frutos. E inmediatamente el niño se marchitó por completo. Los padres del niño, al enfrentar esto, fueron a ver a José para quejarse de lo ocurrido. Mientras tanto, sucedió otra cosa. El joven Jesús estaba cruzando la aldea y un niño corrió hacia él, chocando con él. Debido a esto, Jesús se enojó mucho y dijo lo siguiente: no seguirás tu camino, y el niño cayó y murió en el acto. Los padres de este niño también fueron a ver a José y le dijeron: no puedes vivir con este niño entre nosotros en la aldea, porque está matando a nuestros hijos. Así que José finalmente decide reprender a Jesús de manera más firme. Pero Jesús, sabiendo que esta reprimenda venía de acusaciones de otras personas, cosas que José no había visto pero que le habían contado, hace que todos sus acusadores en la aldea queden ciegos. A José, obviamente, no le gustó esta reacción a la reprimenda y le da a Jesús un tirón de orejas literal, tirando de su oreja con fuerza. Jesús, también profundamente molesto por esto, le dice a José: es suficiente que busques y no encuentres, seguramente no has actuado sabiamente. ¿No sabes que soy tu propio hijo? Jesús devuelve la reprimenda a José y, sea cual sea el significado exacto de estas palabras, según el texto, un maestro que estaba cerca quedó muy impresionado por la forma en que Jesús hablaba a su padre y se ofrece para comenzar la educación formal de Jesús. El problema es que durante las lecciones, Jesús termina enseñando mucho más al maestro de lo que el maestro le enseña a él. Por ejemplo, el maestro comienza a enseñarle las letras griegas a Jesús, pero Jesús lo interrumpe y comienza a enseñar el significado secreto y más profundo de las letras al maestro, lo que deja al maestro muy avergonzado por no tener ese conocimiento más avanzado, y termina devolviendo al niño a José diciendo lo siguiente: no puedo soportar la severidad de su mirada ni entender siquiera una vez su palabra. Este niño no es nacido de este mundo, debe haber nacido antes de la creación del mundo. Y el maestro también le dice a José: llévalo a tu casa, él es grande, es un dios o un ángel, ¿o qué puedo decir? No lo sé. Después de esto, otros dos maestros intentan educar a Jesús. El primero de ellos también comienza con lecciones en letras griegas y Jesús también lo interrumpe hablando sobre el significado detrás de cada una de las letras. Pero este nuevo maestro es menos paciente que el primero, así que inmediatamente abofetea a Jesús en la cabeza. Jesús, por supuesto, maldice al maestro de inmediato y éste cae rígido en el suelo. Finalmente, un tercer maestro, aun sabiendo sobre lo ocurrido, decide intentarlo. Historias anteriores, es decir, siendo muy valiente, pide la oportunidad de enseñar a Jesús y también termina siendo educado por el niño. Pero en lugar de perder la paciencia, reconoce la superioridad de Jesús y, debido a la humildad de este maestro, Jesús decide resucitar al otro maestro a quien había maldecido primero. Además de estas aventuras escolares, el Evangelio de la infancia de Tomás cuenta varias otras historias que tienen lugar en diferentes contextos, pero como son muchas, resumiré aquí solo algunas de las que considero más interesantes. En una de ellas, por ejemplo, Jesús sale con su hermano Santiago a recoger leña, pero una víbora muerde la mano de Santiago y empieza a perder fuerzas. Entonces Jesús rápidamente sopla sobre la mordedura en la mano de Santiago, lo que hace que la víbora explote y su hermano se recupere. En otra historia muy interesante, se dice que Jesús estaba jugando en un tejado con otros niños y uno de ellos acaba cayendo y muriendo accidentalmente.
Los otros niños huyen asustados por esto, pero Jesús se queda en el lugar. Cuando los padres del niño fallecido aparecen, inmediatamente acusan a Jesús de haber arrojado a su hijo desde el tejado. Al principio, eso es lo que parecía, juzgando por la escena que estaban viendo. Pero Jesús, por supuesto, no había hecho eso y niega la acusación. Sin embargo, los padres insisten en culpar e insultar a Jesús, por lo que Jesús salta del tejado, se acerca al cuerpo del niño muerto y grita, «Seno». ¿Qué era el nombre del niño? «Levántate y dime, te arrojé yo desde el tejado». Y el niño Seno se levanta y responde, «No, Señor, no me arrojaste, sino que me has levantado». Los padres del niño quedan absolutamente asombrados por esto y agradecen a Dios por ese milagro. En varias otras historias, el joven Jesús hace cosas espectaculares como resucitar a niños y adultos, pero también hay historias en las que Jesús hace cosas impresionantes pero no exactamente milagrosas. Por ejemplo, en una de ellas, un día José estaba construyendo una cama para un hombre rico, ya que este era el oficio de José, él era carpintero. Pero termina haciendo una pieza demasiado corta para la cama y esto amenaza con echar a perder todo el proyecto. Pero Jesús encuentra una solución técnica ingeniosa para arreglar el problema, casi como una hazaña de ingeniería, y salva el día del trabajo de su padre. En general, estas historias del Evangelio de la infancia de Tomás afirman no solo el poder mágico, por así decirlo, de Jesús, capaz de dar vida a pájaros de barro o resucitar a los muertos, sino también su inteligencia y su conocimiento de las cosas humanas y divinas. Y hay una última historia que vale la pena mencionar, la cual concluye este libro. Es otra historia muy famosa, pero esta última historia no es famosa por este evangelio apócrifo, sino por un evangelio canónico, que es el Evangelio de Lucas. Esta es la historia que mencioné al principio, cuando María y José van con Jesús a Jerusalén cuando él tenía 12 años, y en el camino de regreso terminan dejando al niño atrás. Así que, cuando finalmente se dan cuenta de que Jesús no estaba con el grupo, regresan y encuentran al niño sentado con varios maestros discutiendo sobre la ley y los profetas, e impresionando a todos con su conocimiento de las Escrituras. Esta historia, como dije, está en el Evangelio de Lucas y es uno de los pocos pasajes que encontramos en los Evangelios canónicos sobre la infancia de Jesús. De alguna manera, como hemos visto en el video sobre el Evangelio de Santiago, este silencio sobre lo que ocurrió en los primeros años de Jesús probablemente fue un estímulo decisivo para impulsar la producción de estos evangelios posteriores que abordan específicamente el origen y la infancia de Jesús. Antes de concluir, vale la pena considerar una pregunta que inevitablemente surge a lo largo de la lectura de este libro. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede el personaje más importante del cristianismo, Cristo mismo, ser representado como un niño aparentemente tan maleducado que mata a amigos y maestros por cualquier cosa y ni siquiera acepta una reprimenda de su propio padre? ¿Cómo podría un texto como este haber sido útil para promover el culto a Jesús, fortaleciendo su identificación como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad o algo parecido? A pesar de que el joven Jesús del Evangelio de la infancia de Tomás no es precisamente el más humilde o el más acogedor, ciertamente es muy poderoso. Es el que quita y devuelve la vida, purifica lo impuro solo con el poder de su palabra, y conoce todas las cosas, ya sean humanas o divinas. Así que realmente tiene muchas características de un Dios. Incluso algunas cosas más aterradoras, como matar a un niño solo porque accidentalmente chocó con él,
pueden considerarse perfectamente divinas si consideramos la imagen de Dios que existía en ese contexto. Quizás conozcas, por ejemplo, la historia de Uzá y el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. En esta historia, el Arca de la Alianza, donde según el texto Dios estaba entronizado, estaba siendo transportada en un carro. En un momento dado, los bueyes que llevaban el carro tropezaron y el carro se tambaleó. Un hombre llamado Uzá, que estaba acompañando el transporte del arca, extendió su mano y agarró el arca para que no cayera. Inmediatamente, la ira de Dios se encendió contra Uzá, como dice el texto, y Uzá cayó muerto junto al arca. Esta historia sobre la santidad intocable y aterradora de Dios, y varias otras historias similares de la Biblia hebrea, pueden haber inspirado esta imagen intocable y aterradora del joven Jesús en el Evangelio de la infancia de Tomás. Como dice el famoso refrán, el líder temido obtiene mejor obediencia que el amado. Así que tal vez el Evangelio de la infancia de Tomás buscaba promover la piedad cristiana más por estas líneas, no tanto por la imagen del Cordero de Dios, sino por la del León de Judá, no tanto por el amor de Cristo, sino por el temor del Señor. El mensaje es más o menos el siguiente: piénsalo 2 veces antes de querer saber más que Jesús, como los maestros de la historia. Piénsalo 2 veces antes de acusarlo de algo, como los que terminaron ciegos en la historia, y piénsalo 2 veces antes de interponerte en su camino, como el niño que corría y terminó muerto. Pero en fin, ese es el Evangelio de la infancia de Tomás. Como mencioné en la introducción, este es un libro que ha sido muy leído desde los primeros tiempos del cristianismo. Todavía existe hoy en forma de docenas de manuscritos en varios idiomas, y ahora también se puede leer en portugués gracias a la excelente traducción del profesor Frederico Lourenco de la Universidad de Coimbra. Muchas gracias, hasta el próximo video, cuídense.